Solía comerciar órganos en la Deep Web. No soy un asesino. Trabajo en una funeraria como su único administrador y dueño. Es la única funeraria en el pequeño pueblo donde resido, por lo que, básicamente, soy la única opción para las familias de los fallecidos. Sin embargo, no siempre fui el único empleado. La funeraria es un negocio familiar, así que mi padre fue quien me enseñó los secretos del oficio. Tan pronto como tuve la edad suficiente, intenté escapar de todo eso, inscribiéndome en la escuela de medicina. Tras graduarme, me fue bastante bien durante los 3 años que estuve allí, hasta que me vi obligado a regresar a mi ciudad natal. Mi padre había fallecido debido a un repentino ataque al corazón en casa. Me dejó la funeraria en su testamento, y también pidió que fuera yo quien preparara su cuerpo para el funeral. Tener que embalsamar su cadáver fue lo más difícil que he tenido que hacer, pero lo hice de todos modos porque era lo que él deseaba. Era evidente que el negocio familiar significaba mucho para mi padre, y los lugareños también lo necesitaban si querían una ceremonia adecuada, sin tener que conducir varios kilómetros hasta la funeraria más cercana. Sabiendo eso, simplemente no pude dejarlo. Además, tampoco es como si hubiera podido pagar mis préstamos estudiantiles ahora que mi padre no estaba para ayudarme a mantenerme. Tenía una opción: o trabajaba normalmente como director de la funeraria y seguía pagando mis préstamos estudiantiles hasta que llegara mi turno de ser enterrado, o encontraba un pequeño negocio paralelo que me permitiera saldar mis deudas antes de jubilarme. La elección era obvia para mí. La experiencia que adquirí en la escuela de medicina me permitió extraer con cuidado los órganos de cada cadáver que llegaba a mi mesa de embalsamamiento. Los trajes y vestidos cubrían las cicatrices, y un poco de relleno en los lugares donde antes estaban los órganos evitaba que los cuerpos parecieran desinflados. Honestamente, no era muy distinto al embalsamamiento regular. Las familias de los fallecidos no se percataban en sus funerales. De hecho, a menudo me agradecían por hacer que sus seres queridos lucieran tan vivos por última vez, sin saber que sus órganos estaban guardados en un congelador en la parte trasera de la funeraria. Por mucho esfuerzo que pongamos los encargados de la funeraria en hacer que los cuerpos se vean bien, los clientes vivos suelen no examinarlos demasiado de cerca. Así que, bueno, lo que no saben no les afecta, ¿verdad? No es como si los propios cadáveres pudieran quejarse de lo que les hago, ya que, bueno, están muertos. Siendo realistas, considerando algunas de las cosas horribles que implica un embalsamamiento común, nosotros, los encargados de la funeraria, no existiríamos si los muertos pudieran protestar. Antes de que alguien me juzgue por lo que hice, sepan esto. Como alguien que ha conocido a doctores, y que en el pasado quiso ser uno, los órganos que las personas entierran o incineran a diario valen más que su peso en oro. Hay personas en los hospitales esperando trasplantes de órganos que les salven la vida, mientras que, para aquellos cuyo tiempo ya terminó, sus órganos invaluables se están yendo a la tumba, donde no les sirven de nada. Para mí, enterrar algo tan valioso como los órganos, que potencialmente podrían evitar más muertes, es simplemente absurdo. Esa es una de las razones por las que me oponía tanto a heredar el negocio de la funeraria en primer lugar, incluso más que por la naturaleza morbosa de la profesión. Eso no significa que sea algún tipo de santo por pensar de esa manera. Después de todo, principalmente vendía órganos para ganar dinero, no para salvar vidas. Ningún médico legítimo que conozca intentaría encontrar órganos para sus pacientes a través de la Deep Web de todos modos. Trato de no preguntar qué planean hacer mis clientes con los órganos que les proporciono. Eso era lo que solía pasar con uno de mis compradores más frecuentes. Para el propósito de esta historia, llamémoslo Tomás. Conocí a Tomás cuando estaba empezando mi negocio de venta de órganos en la Deep Web. Tenía mi propio pequeño sitio en la Deep Web donde realizaba mis transacciones. Cada vez que extraía un órgano de un cadáver, lo listaba en mi sitio web con un precio base, sobre el cual la gente podía hacer ofertas. Una vez que un órgano se vendía y el pago en Bitcoin se completaba, conducía hasta un lugar apartado cerca de la dirección del comprador, dejaba un contenedor con los órganos dentro y enviaba las coordenadas al comprador antes de marcharme. Tomás siempre hacía ofertas altas, y rápidamente me acostumbré a ver su nombre de usuario en mi página en la Deep Web, ofreciendo sumas exorbitantes por cualquier órgano que listara. Casi siempre ganaba las subastas. No sé de dónde sacaba tanto dinero para gastar en órganos, y francamente no me importaba. Solo quería el dinero.
Un día tenía un juego completo de órganos en venta en mi página de la Deep Web. Corazones, pulmones, riñones, lo que fuera. La persona de la que los obtuve había muerto de hipotermia. Al parecer se embriagó y pasó la noche durmiendo en la calle, donde murió congelado. Un incidente terriblemente trágico, pero me brindó la rara oportunidad de recolectar un conjunto completo de órganos intactos. Además, el hecho de que muriera por el frío significaba que todos estaban notablemente bien conservados cuando llegaron a mi mesa de embalsamamiento. Aunque el hígado estaba un poco deteriorado, Tomás ganó la subasta por varios de los órganos. En solo un día pude hacerme con una considerable suma de dinero, pero también tuve que cargar una pesada nevera portátil con un corazón, un par de pulmones, 2 riñones y un hígado en mal estado, recorriendo todo el estado hasta la ciudad donde se encontraba. Estaba realmente agotado ese día. Extraer tantos órganos sin dañarlos y luego coser el cuerpo de nuevo no es tarea fácil. Sumado a eso, ya había entregado órganos a Tomás unas 12 veces antes, lo que me hizo no percatarme del coche negro que me seguía a corta distancia hasta que ya estaba en una zona apartada de la ciudad. Cuando noté el vehículo en el espejo retrovisor, sentí como mi pulso se aceleraba. Siempre había temido que algo así sucediera. Pensé que la policía finalmente había descubierto lo que estaba haciendo, pero antes de entrar en pánico intenté calmarme. Podía ser solo una coincidencia, un coche que simplemente iba en la misma dirección que yo. Detuve mi coche al borde de la carretera, fingiendo revisar mi teléfono, esperando que fuera solo un vehículo común que seguiría su camino. En lugar de eso, mi corazón dio un vuelco cuando el coche se detuvo a mi lado. Esto es todo, pensé. La policía me arrestaría por vender órganos en la Deep Web. Sin embargo, en lugar de arrestarme de inmediato, la persona en el coche negro bajó la ventana. Dentro había un hombre de aspecto normal, con una camisa blanca. Mantuve mi ventana cerrada, aún fingiendo usar mi teléfono cuando de repente recibí un mensaje de texto. Era de Tomás, y simplemente decía, «Mira a tu lado». Me di cuenta de que la persona en el coche era mi comprador. Me sentí aliviado de que no fuera la policía, pero aún no quería mostrar mi rostro a alguien que compraba órganos en la Deep Web. No hice ningún movimiento para abrir la puerta ni bajar la ventana. Simplemente le envié un mensaje preguntándole si él era la persona en el coche a mi lado. Confirmó mis sospechas y me pidió que bajara la ventana para que pudiéramos hablar. No me moví. Le dije que podíamos discutir cualquier cosa por mensaje. También le pregunté cómo sabía dónde me encontraba en primer lugar. Se rió en su coche cuando leyó mi mensaje y respondió que tenía sus métodos. Solo pude suponer que de alguna manera debía estar rastreando mi teléfono. Me preguntó cómo conseguía mis órganos, a lo que respondí que no era asunto suyo. Lo vi fruncir el ceño a través de la ventana de su coche y luego me preguntó si podía estar presente cuando adquiriera los órganos. Le pregunté por qué demonios querría eso. Su respuesta aún me atormenta hasta el día de hoy. Me envió un mensaje diciendo que siempre había querido intentar hacer sashimi y que la carne necesitaba estar muy fresca para ello. Me di cuenta, con horror, de que todo este tiempo había estado comprando los órganos que vendía para comérselos. Cuando lo miré de nuevo a través de la ventana cerrada del coche, me estaba sonriendo de una forma perturbadora, con una sonrisa llena de dientes y unos ojos desorbitados y enloquecidos. Aceleré el coche y me alejé lo más rápido que pude. También rompí mi teléfono y arrojé los restos en un contenedor de basura tan pronto como me fue posible. En el fondo, siempre supe que existía la posibilidad de que algunos de mis clientes estuvieran consumiendo los órganos que les proporcionaba. Hay muchas personas enfermas en la Deep Web, pero hay una gran diferencia entre saber que existen caníbales y encontrarte cara a cara con uno. Ya no vendo órganos en la Deep Web. En su lugar ahora animo a mis clientes vivos a que donen voluntariamente los órganos de sus seres queridos. Tal vez haciendo esto, pueda compensar todas las cosas terribles que permití mientras operaba en la Deep Web. Desde que dejé de vender órganos en la Deep Web, he intentado cambiar mi enfoque. Todavía trabajo en la funeraria, pero ahora trato de hacer algo positivo con la situación. He comenzado a colaborar con hospitales y organizaciones de donación de órganos, animando a las familias a donar los órganos de sus seres queridos fallecidos para salvar vidas. Intento educar a las personas sobre la importancia de la donación de órganos, explicándoles cómo un solo donante puede salvar varias vidas. Sé que no puedo deshacer el daño que he causado,
ni tampoco puedo borrar las horribles imágenes que he presenciado o los actos que cometí, pero lo que sí puedo hacer es intentar compensar, aunque sea un poco, ayudando a aquellos que realmente necesitan un trasplante de órganos para sobrevivir. La ironía no me pasa desapercibida. Después de haber traficado con órganos por interés personal, ahora trato de asegurarme de que esos mismos órganos lleguen a las personas que más los necesitan. El camino no ha sido fácil. Hay noches en las que los recuerdos de mis acciones pasadas no me dejan dormir, preguntándome si algún día podré encontrar la paz interior. Pero sé que cada vez que una vida se salva gracias a una donación, estoy dando un pequeño paso hacia redimir mi conciencia. Al final, no sé si alguna vez podré perdonarme por completo por lo que hice, pero al menos puedo intentar que mi legado no sea solo uno de avaricia y muerte, sino también de esperanza y vida. Si algo bueno ha salido de todo esto, es la comprensión de que existen segundas oportunidades, incluso para alguien como yo. Por eso, si alguna vez te encuentras en una situación en la que puedas salvar una vida, te pido que lo hagas. No cometas los mismos errores que yo, y recuerda que, en este mundo, a veces las decisiones más difíciles son las que realmente definen quién eres. Soy lo que podrías describir como un ermitaño. He pasado los últimos 5 años de mi existencia alejado del mundo exterior, en mi pequeño refugio. Otros podrían considerarlo opresivo, pero yo lo encuentro agradable. Este lugar es mi universo, y es lo suficientemente reducido como para que siempre sepa lo que ocurre en cada rincón en todo momento. Aquí, sé que estoy a salvo y protegido del mundo caótico que se despliega más allá de la ventana, que siempre mantengo cerrada y con las cortinas corridas. Sin embargo, no siempre fui así. En otro tiempo era un niño como cualquier otro, con una familia que me quería. En aquellos días vivía en una casa bastante amplia con mis padres y mi hermano mayor. No tengo demasiados recuerdos claros de mis padres, pero sé que nos amaban tanto a mí como a mi hermano. Sin embargo, estaban siempre demasiado ocupados con sus trabajos para pasar tiempo con nosotros. A cambio, recuerdo perfectamente a mi hermano. Él era mucho mayor que yo, y la mayoría de las veces fue él quien asumió la responsabilidad de cuidarme cuando mis padres se quedaban trabajando hasta altas horas de la noche. He comido más de sus platillos que de los de mi propia madre. A pesar de todo, nunca pareció fastidiado por tener que hacerse cargo de mí. A veces me pregunto cuánto de esa actitud era una fachada. Un adolescente como él seguramente habría sentido frustración por tener que cuidar a su hermano pequeño constantemente. Afortunadamente, fue lo suficientemente generoso como para no recriminármelo, al menos no de manera evidente. Yo, por mi parte, trataba de no incomodarlo, ni a él ni a mis padres, lo más posible. Incluso en esa época era un niño reservado y callado. Me mantenía apartado tanto en la escuela como en casa, saliendo de mi caparazón solo cuando me lo pedían. En mi mente, estaba haciendo lo mejor que podía para no ser una carga para nadie. Viéndolo ahora, creo que tal vez parecía distante o insensible hacia mi familia. Quizás, si hubiera intentado hablar más con ellos, las cosas habrían sido diferentes. Una noche me despertó el sonido de la manija de mi puerta temblando. Había adquirido la costumbre de cerrar la puerta con llave temprano por pura timidez, y probablemente eso me salvó la vida. Me levanté de la cama dispuesto a abrir, pensando que mi hermano necesitaba algo de mí, pero cuando escuché los golpes violentos en la puerta, me quedé congelado. Mi hermano siempre había sido alguien tranquilo y paciente. Nunca me había alzado la voz. No era propio de él golpear mi puerta así en mitad de la noche. La persona al otro lado continuó golpeando con cada vez más fuerza, hasta que temí que la puerta pudiera ceder. Lo único que pude hacer fue acurrucarme bajo las sábanas. En algún momento me quedé dormido y desperté al amanecer, empapado en sudor. Traté de convencerme de que solo había sido una pesadilla. Casi lo logré, pero luego abrí la puerta y entré en la sala de estar. Lo que vi allí me perseguiría por el resto de mi vida. Aunque no pude recordar gran parte de lo sucedido, mi terapeuta, asignado por el tribunal, me ha dicho que mi mente está reprimiendo recuerdos traumáticos que aún no estoy listo para procesar. Aún así, algunos detalles persisten en mi memoria. Recuerdo la sangre escurriendo entre las juntas de las tablas de madera del suelo. El olor metálico en el aire me provocó arcadas,
y el destello rojo y azul de las luces policiales acercándose a la casa, respondiendo a lo que creían que era solo una denuncia por ruido. Esos fragmentos de memoria lograron abrirse paso entre las grietas de mi psique. Ahora, prácticamente son lo único que puedo recordar de esa vida pasada. Los recuerdos reprimidos también han borrado gran parte de lo que recordaba sobre mi familia. Para cuando salí del sistema de adopción y conseguí mi propio apartamento, ya casi no quedaba nada. Apenas recordaba algo sobre mi familia. De hecho, para ese momento ni siquiera podía evocar los rostros de mis padres. Me convertí en un ermitaño, viviendo de manera frugal con el dinero que obtenía realizando trabajos técnicos como autónomo en línea. Hasta que un día me miré en el espejo y por primera vez vi lo triste y patético que me había vuelto. O más bien, que siempre había sido. Tenía 18 años y seguía siendo el mismo niño asustado que se escondía bajo las mantas. Todos esos años pensé que ya era suficiente. Decidí que iba a superar mi miedo. El terapeuta con el que había estado hablando por internet me sugirió una terapia de exposición gradual que podría ayudarme a vencer mis temores. En ese momento, ella se refería a mis miedos sobre el mundo exterior. Una vez que me sintiera preparado, tenía la intención de sacarme a caminar fuera para acostumbrarme al entorno. Pero por primera vez en mi vida, quise hacer más de lo que se me pedía. Me sentía impaciente después de años atrapado por mis propios miedos, y quería actuar mientras aún sentía esa determinación. Ese fue el mayor error de mi vida. En lugar de seguir una exposición gradual al mundo exterior para acostumbrarme, decidí enfrentar mi miedo a la muerte de manera directa, y la única forma de hacerlo era presenciarla. Entré en la Deep Web usando un navegador Tor, junto con más de una docena de medidas de seguridad. Puede que sea un ermitaño, pero también era un técnico freelance con algo de cerebro. Si iba a explorar la Deep Web, no iba a correr riesgos innecesarios. Visité varios sitios de contenido gráfico, donde se mostraban personas después de accidentes o desastres naturales. Un soldado con la pierna hecha trizas por una explosión, sus fragmentos dispersos en la tierra a su alrededor. Un accidente automovilístico en el que el conductor había sido aplastado en su asiento, con sus entrañas esparcidas fuera de su cuerpo. Y una persona que había sido alcanzada por un rayo, cuya piel se había carbonizado hasta adoptar un tono azul oscuro, casi negro, con venas abultadas y oscuras bajo la piel. En algunas de las fotos no podía decir si las personas estaban vivas o muertas. Tal vez habría sido más misericordioso que estuvieran muertas. Quise cerrar el navegador muchas veces mientras veía esas imágenes. A pesar de que mis ojos se llenaban de recuerdos que había intentado enterrar, seguía haciendo clic en enlaces, mirando más y más fotos aterradoras sin apartar la mirada. Estaba decidido a dejar de tener miedo de cosas como esas, y parecía que me iba bien. Al menos no me había acurrucado en la cama en un ataque de pánico. Todavía. Pero entonces hice clic en un enlace titulado Noche en familia sale mal. No sabía exactamente qué esperaba, pero pensé que sería otra foto espantosa más. En lugar de eso me redirigió a un video. Sabía que no podía tratarse de una transmisión en vivo. Tenía programas de seguridad que bloqueaban cualquier intento de sincronizar mi computadora con otro dispositivo. Podría estar medio loco, pero no era un tonto. El video mostraba una sala de estar débilmente iluminada. Atados y sentados en un sofá estaban un hombre y una mujer de mediana edad, con cinta adhesiva cubriendo sus bocas. Ambos sollozaban a través de sus labios sellados, pero también se oía una voz más joven llorando, fuera de cámara. Dos hombres enmascarados con pasamontañas negros entraron en escena y se colocaron detrás del hombre y la mujer. Colocaron suavemente una mano sobre sus hombros, como si les estuvieran dando una palmada tranquilizadora después de un largo día de trabajo. Sin embargo, el efecto fue cualquier cosa menos reconfortante. El hombre y la mujer empezaron a respirar entrecortadamente. Los sollozos de la voz más joven se hicieron más fuertes, y entonces, sin previo aviso, las manos de los hombres enmascarados se convirtieron en un agarre de hierro que hizo que ambos se tensaran visiblemente por el dolor. Los enmascarados sacaron navajas automáticas de detrás de sus espaldas, y con un solo movimiento rápido, cortaron las gargantas del hombre y la mujer simultáneamente. Un grito sofocado vino desde fuera de la pantalla mientras el hombre y la mujer agonizaban, desangrándose,
sin poder emitir más que el débil jadeo del aire escapando de sus gargantas abiertas. Pero eso no fue lo que me quebró. Lo que me hizo cerrar el navegador fue lo que vi cuando la cámara se alejó del sofá y enfocó a un adolescente atado a una silla en la misma sala de estar. Reconocí a ese chico. Era mi hermano. Esa sala de estar era mi sala de estar. Los rostros del hombre y la mujer en el sofá se volvieron instantáneamente más familiares. Eran mis padres. Estaba viendo una grabación de lo que sucedió en mi casa la noche en que mi vida cambió para siempre. Llamé a la policía de inmediato. Las nuevas pruebas ayudaron a reabrir el caso sin resolver del asesinato de mi familia. Es lo único positivo que salió de mi viaje a la Deep Web. Me volví adicta a las compras durante mis años de preparatoria. Como la mayoría de las chicas de mi edad, me interesaban la ropa, los chicos, y sobre todo, la ropa que haría que los chicos me notaran. Había un chico en particular al que realmente quería impresionar. Era uno de esos muchachos adinerados que ni se molestaba en mirarte si no llevabas ropa de marca, que costara más de lo que cualquier estudiante de preparatoria podría ganar en un mes trabajando medio tiempo. Vamos a llamarlo Lucas porque ahora, viéndolo en retrospectiva, creo que ese nombre le encaja bien. Para ser honesta, no puedo recordar por qué me atraía tanto. Más allá de que era rico y medianamente guapo. Debía ser una adolescente ingenua y tonta en ese entonces, especialmente si pienso en las cosas desesperadas que hice para llamar su atención. Quería conseguir ropa exclusiva, de esas ediciones limitadas, para impresionar a Lucas. Ya sabes, ese tipo de ropa por la que los compradores potenciales tienen que hacer fila o acampar fuera de la tienda desde el día anterior, para tener la oportunidad de comprarla a un precio más alto del que la mayoría de la gente gana en un mes. Sabía que era una tontería, pero era el tipo de cosas que le gustaban a Lucas, así que estaba dispuesta a dejar de lado mi buen juicio solo por él. El problema era que no tenía ni el tiempo ni el dinero necesario para obtener prendas de ese tipo. Mis padres jamás en la vida me habrían dejado gastar su dinero en algo tan absurdo. Así que en lugar de eso, decidí buscar esas prendas de segunda mano por internet, con lo que podía permitirme ganar en mi trabajo de medio tiempo como niñera. No tuve mucha suerte con eso. La mayoría de los vendedores intentaban obtener ganancias vendiendo los artículos por más de lo que los habían comprado, así que los precios seguían siendo ridículamente altos, incluso más de lo que costarían nuevos. Recuerdo haber leído una vez que se podían encontrar productos robados a precios bajos en la dark web, ya que los vendedores querían deshacerse de ellos lo más rápido posible. Así que decidí probar suerte ahí cuando ya había agotado todas las demás opciones. Me conecté a la Deep Web usando un navegador Tor y rápidamente busqué una página donde vendieran productos robados. Encontré algunas prendas exclusivas que me interesaban, pero los precios no eran mucho mejores que el de venta al público, y algunas tenían manchas que preferí no investigar. Después de un tiempo, ya estaba a punto de rendirme en mi intento de impresionar a Lucas con ropa que claramente no podía pagar. Las cosas habrían salido mucho mejor si me hubiera dado por vencida en ese momento. Pero justo antes de cerrar el navegador, apareció un anuncio en la esquina de la pantalla. Habían aparecido varios anuncios como ese mientras navegaba por la Deep Web, y aunque había ignorado la mayoría, por impulso decidí echar un vistazo a este antes de cerrar. El anuncio ofrecía información de tarjetas de crédito a la venta por tan solo $25, lo que despertó mi interés. Pensé que podría comprar la ropa en línea usando la tarjeta de crédito de otra persona si compraba la información de alguna por esos míseros $25. Probablemente debía haber sospechado que había alguna trampa, pero estaba demasiado cegada por la idea de una solución fácil, tras haber buscado por todos lados sin éxito. Compré el equivalente a $25 en Bitcoin y lo gasté todo en la información de la tarjeta de crédito de un extraño. Estaba lista para irme de compras. No voy a decir el nombre de la persona cuya tarjeta de crédito utilicé por razones obvias para el propósito de esta historia. Lo llamaré Mario. Mario estaba forrado en dinero. Debía haber comprado más de $10,000 en cosas sin alcanzar el límite de su tarjeta. Estaba eufórica por haber dado en el clavo. Incluso después de que Lucas me ignoró por completo para salir con una chica de una familia aún más rica que la suya, seguí usando la tarjeta de Mario para comprar prácticamente lo que quisiera en línea. Nunca hacía que enviaran las cosas a mi casa, por supuesto. Había una casa abandonada en mi vecindario que usaba como dirección de envío. El jardín estaba algo descuidado,
Pero aparte de eso, todavía parecía lo suficientemente habitable como para que alguien que no supiera nada pensara que el dueño simplemente era muy perezoso para cortar el césped. Yo era bastante pequeña para una adolescente, así que podía colarme por una ventana trasera cuando llegaba el día de una entrega. Me metía en la casa y esperaba detrás de la puerta a que el mensajero dejara el paquete. Lo agarraba en cuanto se iba y lo metía en mi bolsa, sonriente. Todo era perfecto, hasta que un día, mientras esperaba una chaqueta carísima, alguien tocó la puerta. Al principio pensé que era el mensajero, así que esperé en silencio para que se rindiera y dejara el paquete en la puerta. Pero siguieron llamando. Luego empezaron a golpear la puerta, gritando que Mario saliera a abrir. Me congelé al escuchar el nombre Mario. Había estado usando la tarjeta de crédito de esa persona para comprar cosas a su nombre y enviarlas a esa casa. Quien estuviera al otro lado debió rastrear las transacciones y dar con la dirección de entrega. Estaban convencidos de que yo era Mario, y no sonaban nada contentos. Mientras permanecía sentada, paralizada por el pánico en un sofá polvoriento, intentando averiguar qué hacer, un estruendo fuerte sonó desde el otro lado de la puerta. Un jarrón en la sala se hizo añicos. Había un agujero de bala atravesando la puerta principal. Salí corriendo de la casa, saltando por la ventana trasera y echando a correr lo más rápido posible. Los disparos se desvanecían detrás de mí cuanto más me alejaba de la casa abandonada. Unos días después, leí en las noticias que un hombre llamado Mario había muerto en un ataque por robarle dinero a la mafia. No tenía forma de confirmarlo, pero supe que era el mismo Mario cuya tarjeta de crédito había estado usando. Nunca regresé a esa casa para recoger la chaqueta, y después de lo que casi me pasa ahí, no creo que vuelva jamás a esa casa ni a la Deep Web. Buenas, para dar un poco de contexto, permíteme explicarte quién soy y por qué me estoy tomando la molestia de compartir esta información. Soy un hombre de 22 años que acaba de terminar su maestría en la universidad. Tenía alrededor de 12 años cuando me dieron permiso para comenzar a usar la laptop de repuesto de mi padre, ya que su trabajo le proporcionaba una nueva cada par de años, y él pensó que me vendría bien familiarizarme con la tecnología desde joven. Cuando ingresé a la escuela secundaria, escuché a un grupo de chicos relajados hablar sobre cómo la gente estaba accediendo a partes restringidas de Internet que contenían información personal de todos. Me puse a investigar más y descubrí la Deep Web, donde encontré sitios proxy y técnicas de hackeo que se podían usar mediante comandos en la consola para enmascarar tu dirección IP y básicamente abrir muchas puertas que normalmente estarían cerradas. Pasé gran parte de mi adolescencia metido en ese tipo de cosas en línea, usando algunos foros como ForoWeb para hablar con personas que hacían lo mismo que yo. No tenía muchos amigos fuera del mundo digital, así que, para mí, el lugar ideal era la web, y me volví bastante hábil en pasar desapercibido. Usaba 3 alias distintos, pero solo una persona cercana en línea sabía que los 3 eran míos. Lucas era mi principal enlace a la Deep Web, ya que de alguna manera él pasaba aún más tiempo en ella que yo. Aparte de nuestras actividades en la web, lo único que hacíamos juntos era jugar a un juego llamado Star Zone en mi lista de amigos. Lo que me gustaba de Lucas era que ninguno de nosotros mencionaba nuestros apellidos ni compartía información personal. Aunque ambos podríamos haberla descubierto en cualquier momento si hubiéramos querido, confiábamos en que no lo haríamos. Confiaba en Lucas más que en casi nadie, y él sabe más de esta historia de lo que yo estaría dispuesto a admitir aquí. Durante mis años en la universidad, compartí habitación con un chico que vendía sustancias, desconocido para la junta directiva que lo expulsó. Trabajaba para mí de manera indirecta. Pedir drogas en línea como MDMA o éxtasis era fácil si sabías dónde buscar. Incluso las enviaba a la casilla de correos de mi dormitorio sin que nadie lo notara. En una ocasión conseguí las sustancias en línea, y mi excompañero de habitación usó sus contactos en la vida real para venderlas, ya que yo no tenía muchos propios. En ese momento, sentía que tenía todas las cartas a mi favor, y que nadie podía alcanzarme si no podían rastrear mi dirección IP. Estaba en mi segundo año del curso de biomedicina cuando me encontré con una basura muy perturbadora. Algunos compartían videos extremadamente violentos que hacían que cualquier cosa perturbadora que hubieras visto antes pareciera algo trivial. Por eso solo usaba enlaces que encontraba por mí mismo
o los que me pasaban mis contactos. Pasábamos días, literalmente, viendo las locuras con las que la gente podía salirse con la suya en la Deep Web. Sí, el gobierno había cerrado sitios principales como Silk Road y Mad Onion, pero esos son los únicos que las personas más ingenuas en línea parecen conocer. Otros hackers me enviaban mensajes en foros pidiéndome sitios para conseguir marihuana y otras drogas, lo cual realmente era tan sencillo como señalarles una dirección. La universidad afirmaba monitorear el tráfico de Internet para evitar que los estudiantes hicieran cosas inapropiadas en línea, especialmente después de enterarse de que algunas personas estaban hackeando cuentas de estudiantes y alterando los horarios en línea. Pero te aseguro que no hicieron absolutamente nada para detener a quienes realmente lo hacían. No estoy confesando haber sido yo, pero sé exactamente quiénes fueron los responsables. Para mi tercer año, había ganado suficiente dinero para comprarme un set de varias pantallas, lo que hacía que desencriptar detalles de sitios fuera mucho más rápido para mí. Me había vuelto bastante bueno en ello. Rondaba algunos sitios realmente turbios, y para ser honesto, incluso había hablado en salas de chat con algunos de los administradores. Probablemente te sorprendería lo normal que parece el dueño de un sitio de pornografía infantil si no supieras lo que hace. Sin embargo, me volví más curioso. Una estupidez total, lo sé. Después de casi una década navegando sin problemas por la Deep Web, me uní a Lucas y a otros en una sala de chat, simplemente bromeando y compartiendo algunos sitios perturbadores. Puede sonar raro, pero para mí era algo bastante rutinario. Lucas y otro amigo estaban hablando de un sitio cuya encriptación nadie había logrado romper, excepto una persona que, según nosotros, probablemente tenía algún tipo de condición especial, porque el sitio que compartió con nosotros era sin duda lo más vil que he visto en mi vida. Este sitio es el rincón más podrido y repulsivo de la parte más oscura de la Deep Web. Es una cicatriz que llevo hasta el día de hoy, algo que nunca olvidaré. Quiero advertir a todos que esto no es para los débiles de corazón, y que ni siquiera las personas más insensibles emocionalmente podrán manejar lo que vi. No compartiré la URL del sitio, ya que no quiero que este relato sea eliminado ni quiero darle publicidad alguna. Aún así, el sitio tenía un subtítulo en HTML que dejaré para que aquellos como yo lo investiguen, si quieren. La mayoría de las personas se refieren a él como Cuerpo Frío. El tipo que estaba en la sala de chat antes nos dio a Lucas y a mí una URL encriptada, pero estaba tan emocionado por haber accedido al sitio que no nos envió la encriptación, así que tuvimos que pasar por todo el proceso manualmente. Lucas y yo habíamos estado haciendo esto durante casi toda nuestra vida adulta, pero nunca habíamos visto un código como este antes. Ahora que lo pienso, dudo que la otra persona en la sala haya descifrado el código por sí misma. Lucas y yo decidimos terminar la noche, así que dejé el comando abierto y salí a fumar. Lucas se quedó en el chat para que pudiéramos jugar a Anvil, una versión hackeada de un juego ruso. Pero cuando volví, su micrófono estaba en silencio, lo cual era extraño, ya que nosotros casi nunca lo silenciábamos. Esperé unos minutos pensando que tal vez había ido a buscar algo o estaba ocupado, pero no pasó nada. Me senté y le eché otro vistazo al código, pensando que me había perdido algo. Y lo había hecho. El código había cambiado por completo. Estaba totalmente desencriptado. Simplemente lancé la URL, y mi computadora trabajó durante un buen rato hasta que, finalmente, abrió unas 20 ventanas en mis dos monitores, todas llenas de código moviéndose a través de un depurador que había instalado, incluso con 32 GB de RAM. Mi computadora hacía más ruido que nunca. Pensé para mí mismo, voy a tener que hacer overclocking en mi BIOS si quiero tener una oportunidad con esto. Pero en ese momento no tenía ánimo para hacerlo. Después de haber fumado demasiado, me preparé para reiniciar la computadora de forma forzada, justo antes de que mis monitores se apagaran y volvieran a encenderse uno por uno. Fue en ese momento cuando comencé a sentirme un poco paranoico, y pensé en simplemente dejarlo. Ojalá eso hubiera sido lo que hice. Las ventanas estaban casi todas cerradas, solo quedaban 4, y 2 de ellas eran sitios profundos habituales que el administrador probablemente usaba para retransmitir la dirección IP. Ese fue el primer sitio que vi hacer eso. Todo el texto era de un rojo oscuro, y el diseño del sitio era extremadamente básico para algo que, por su seguridad, pensé que sería al menos un poco más impresionante. La ventana principal en el centro de la pantalla solo mostraba una pequeña cantidad de texto.
Decía, si has llegado hasta aquí, sabes a lo que te enfrentas. Si aún no lo sabes, no perteneces aquí. Aunque me sentía relajado, el simple terror de lo que estaba por enfrentarme me llenó de miedo. Apareció una simple solicitud de sí o no en la ventana, y acepté, preparado para lo que fuera que me esperara al otro lado. Una ventana de chat cobró vida en la segunda ventana restante. Me preguntaba para qué servía, tal vez otro relé de IP, o una aplicación oculta que disfrazaba la verdadera naturaleza del sitio. Simplemente decía inserta nombre, y ofrecía la opción de agregar una contraseña, aunque nunca supe para qué era realmente. El hecho de que la gente pudiera tener cuentas en este tipo de sitio, viéndolo en retrospectiva, me parecía aterrador. Un par de líneas de texto en rojo oscuro volaron por la ventana, y luego se abrió una especie de sala de chat, similar a las que podrías ver en sitios como Amigo Red o algo así, excepto que no había anuncios, colores ni nada más que texto rojo oscuro. El chat era algo más avanzado que la primera ventana, que ahora estaba congelada y no respondía a ninguno de los comandos de consola que intentaba ejecutar en ella. Debo admitir que la sensación de encontrar el sitio en primer lugar era bastante increíble. No podía esperar para contárselo a Lucas, al menos hasta que la ventana del chat se llenó de nombres. Uno de ellos me resultaba familiar. Era uno de los alias de Lucas. Diría que había alrededor de 3 docenas de personas en la sala de chat, aunque no recuerdo los nombres, y si los recordara, no me atrevería a revelarlos después de lo que sucedió. Intenté llamar a Lucas por teléfono, pero no respondió. Nos habíamos vuelto tan confiados que fue una estupidez adentrarnos tan profundo, sin saber realmente en qué nos estábamos metiendo. Los usuarios del chat definitivamente se conocían entre sí, ya que empezaron a publicar mensajes inmediatamente, mientras Lucas y yo permanecíamos en silencio. Comencé a tranquilizarme un poco. Quizás solo se trataba de un estúpido sitio web de culto exclusivo, donde se organizaban intercambios o algo similar a la basura que ya había encontrado antes en la Deep Web. Todo parecía tan normal. Entonces, ¿por qué tanta seguridad? De repente, la primera ventana, que aún estaba en blanco e irresponsive, comenzó a cargar un archivo de video. Tal vez se trataba de un video snuff. Tenía sentido esconder algo así, pero no con tanta complejidad, y la sala de chat no parecía encajar. Ojalá esas ideas hubieran pasado por mi mente en ese momento, si no hubiera sido tan tonto de drogarme antes de entrar. Me sentí tentado a preguntar a los otros usuarios de qué trataba el video, pero temía que eso me delatara como alguien que no pertenecía ahí. Lucas tampoco había dicho nada, así que no iba a arriesgarme. Reuní el valor para preguntar, «Entonces, ¿para qué estamos todos aquí, malditos enfermos?» Srenia, intentando sonar tan estúpido y despreocupado como pude. No obtuve ninguna respuesta de ellos. De hecho, nadie más dijo una palabra. Lucas seguía en silencio, pero asumí que también me había notado en el chat. El video dejó de cargar y empezó a reproducirse. Algunos usuarios en el chat compartían su anticipación mientras en la pantalla se formaba la imagen de un sótano oscuro y gris. La resolución del video era bastante mala al principio, pero mejoró después de unos 30 segundos. Estaba aterrado. No había nadie más en la casa que compartía con mis compañeros de habitación. La mayoría se habían ido de vacaciones de verano, y yo no volvería a casa por al menos 2 semanas más. Estaba solo, en la oscuridad, con poco más que el sonido ambiental de lo que fuera que estuviera sucediendo detrás de la cámara en el video. El video permaneció en esa escena durante unos 4 o 5 minutos. Pasé cada segundo observando la pantalla, esperando que algo sucediera. Finalmente, apareció un tipo en la pantalla, sosteniendo un pizarrón blanco con letras en un idioma extranjero y las palabras Cold Body escritas debajo. El tipo daba miedo, bastante obeso, y con una barba que solo puedo describir como la de un motociclista. El hombre habló, pero al principio no entendía lo que decía. Estaba hablando en chino, o al menos eso creo, pero no estoy seguro. No soy un experto en lenguas. Afortunadamente para Lucas y para mí, había otra persona al lado del hombre, que hablaba un poco de inglés. «Hola, usuarios. Bienvenidos al espectáculo de Cold Body», dijo. Honestamente, en ese momento estaba más intrigado que asustado. El video parecía algo interesante para mostrarle a otros. Ese pensamiento no volvió a cruzar mi mente. El hombre que hablaba en inglés de repente rompió en lágrimas,
y comenzó a sollozar frente a la cámara, moviéndose como si estuviera desesperado. El hombre con el cartel le gritó algo en chino, antes de que otro individuo entrara en escena y le pusiera una pistola en la cabeza. Antes de que pudiera darme cuenta de que era un arma, el hombre disparó, y no se detuvo ahí. Presionó el cañón del arma contra la sien del hombre muerto y disparó nuevamente, una y otra vez, esparciendo lo que supongo que eran pedazos del cráneo y la sangre por todo el lugar. Fue entonces cuando volví a mirar la ventana del chat. Los usuarios estaban discutiendo lo que debían hacer a continuación. Escribían en diferentes idiomas, pero casi todos los mensajes que leí en inglés decían: «Dispárale de nuevo». Entonces me di cuenta de que no estaba viendo algún video impactante o una película violenta oculta detrás de un muro de proxies. Esto era una transmisión en vivo. Estaba presenciando la transmisión en vivo de personas siendo asesinadas frente a mí. Todos estábamos viendo eso. Escribí en el chat: «Malditos enfermos, ¿qué demonios están haciendo?». Logramos, pero mis palabras no fueron respondidas. Había tanta gente inundando el chat con mensajes que no podía leer. Sacaron a otra persona frente a la cámara, esta vez ya llorando y tratando de liberarse de las cuerdas que ataban sus tobillos y muñecas. Estaba completamente desnuda y cubierta de moretones y cortes. No hice nada más que esperar lo inevitable. El hombre le disparó en la cabeza y observé cómo su cuerpo caía sin vida al suelo. Los usuarios en el chat aplaudieron y pidieron más. Alguien tomó la cámara y la posicionó en una dirección diferente, hacia una mesa de metal cubierta con algo que parecía basura. El cuerpo de la mujer fue arrastrado por el cabello hasta quedar en el encuadre, y luego colocado sobre la mesa. Lo que sucedió después no creo que el mundo deba saberlo. No estoy bromeando, esta es tu advertencia final. El cuerpo estaba tendido en la mesa como si fuera a ser operado por un cirujano. Varios hombres más, usando máscaras de esquí rojas y negras, se acercaron al cadáver, sosteniendo herramientas que iban desde cuchillos de cocina hasta taladros inalámbricos. No podía seguir mirando sin sentirme físicamente enfermo. Los hombres comenzaron a desmembrar el cuerpo, cortando sus extremidades y abriendo su torso. Miré nuevamente para ver que uno de ellos estaba abusando sexualmente del cadáver mutilado. Casi vomité sobre mi teclado, pero logré controlarme antes de que eso ocurriera. Mi corazón latía con fuerza, toda esta situación estaba completamente fuera de control. Estaba en aguas demasiado profundas. Cuando terminaron, lo único que quedaba era un muñón irreconocible de lo que solía ser una persona. Aunque no podrías llamarlo humano, su cabeza había sido arrancada del cuello y metida dentro de la cavidad del torso, junto con uno de sus brazos. Luego, trajeron a otras 3 personas a la pantalla, todos ellos gritando por sus vidas y tratando de escapar. A uno de ellos le dispararon en la pierna. Los otros 2 quedaron temblando, aterrorizados, tratando de no gritar. Una vez más, el hombre que sostenía el cartel se acercó a la cámara y me miró fijamente. Sus ojos oscuros, con sangre salpicada en su rostro, me hicieron respirar con dificultad. Tuve que apartar la mirada. Era como si me estuviera observando directamente a mí. Dijo algo más en un idioma extranjero, probablemente el mismo de antes. Cuando terminó de hablar, la ventana del chat quedó en silencio, sin más publicaciones. Solo la ventana, esperando algo. Pasaron unos 20 segundos con él mirando directamente a la cámara después de hablar, sin que nada más sucediera. Al principio pensé que se había detenido, pero entonces vi los mensajes en el chat que mencionaban a Lucas y a mí por nuestros nombres de usuario. Más personas comenzaron a escribir nuestros nombres repetidamente en mensajes que inundaban la pantalla. Tan pronto como mencionaron nuestros alias, entré en pánico. Intenté cerrar las ventanas negras, pero cada vez que lo hacía, el sistema decía que no respondía. La transmisión en vivo seguía, con el hombre mirándome directamente y un mensaje en el chat incitándome a decir algo. Uno de los pocos mensajes en inglés que pude leer decía: «Nos está pidiendo que elijamos a quién matar primero». Me congelé durante unos 5 segundos antes de desconectar mi computadora de la corriente. Ya no me importaba nada más. Solo quería salir de ahí y no volver nunca más. Me quedé sentado frente a la pantalla en blanco durante un buen rato antes de empezar a caminar nervioso de un lado a otro por la cocina. Ya había tenido suficiente de todo esto. No pude dormir en toda la noche, demasiado traumatizado para siquiera pensar en descansar después de lo que acababa de presenciar. En ese momento pensé en reportar el sitio a la policía,
pero sabía mejor que nadie que no podían hacer nada para detenerlo. Pensar que sitios como este podrían seguir existiendo, que más personas podrían estar siendo asesinadas y mutiladas por entretenimiento, es algo que no puedo soportar. Pasé 2 días hablando con algunos amigos cercanos sobre lo que había visto, aunque dejé fuera todos los detalles. Solo les dije que había visto algo perturbador en línea. Todos sabían a qué me dedicaba en mi tiempo libre, así que no pensaron mucho en ello. Les había mencionado antes cosas sobre películas snuff y sitios retorcidos, pero no tenían idea de lo que Lucas y yo habíamos presenciado. Finalmente reuní el valor para encender mi computadora de nuevo. Me sentí aliviado al ver que no había señales de virus, y lo más importante, no había ventanas negras esparcidas por mi escritorio. Inmediatamente revisé si Lucas me había dejado algún mensaje en foro web. Tenía varios mensajes de él, algunos con archivos adjuntos. Esperaba poder hablar con él sobre todo esto, pero los archivos adjuntos captaron inmediatamente mi atención. Malditos archivos. Eran fotos mías, robadas de mi perfil de red social y de mi correo electrónico. Fotos de mi antigua escuela, de la universidad e incluso de mis amigos. Los mensajes siguientes contenían mis direcciones, correos electrónicos, nombres de usuario en línea e incluso los nombres de mis familiares. Al final del mensaje estaba mi dirección IP, y entonces lo comprendí. La última foto era de mí y mi exnovia, con su dirección IP y otros detalles pegados encima de la imagen. No podía creerlo. No había manera de que hubieran podido rastrearme. Me tomé unos minutos para tranquilizarme antes de escribir de vuelta. ¿Qué demonios pasó? ¿Quién eres? Nunca recibí una respuesta. Hasta el día de hoy sigo sin tenerla. Esa persona tiene todos mis datos, sabe todo sobre mí y mi familia. Y no sé qué más puede saber. Aún no sé qué le pasó a Lucas desde que abandoné esa transmisión en vivo. Solo puedo rezar para que la información que tienen no caiga en manos de esos asesinos perturbados que mataron y profanaron a docenas de personas en la parte más oscura de la Deep Web. No puedo permitir que me encuentren, ni a mí ni a aquellos que amo. Nunca volveré a esa parte de Internet. Nunca. No es seguro para mí, ni para ti, ni para nadie. La policía no puede encontrarlos, pero ellos pueden encontrarte a ti. Por favor, no intentes buscar ese sitio, ni trates de denunciarlo. Te harán lo mismo que me hicieron a mí. Y si piensas que no te encontrarán, recuerda que yo era prácticamente invisible. Esta historia sucedió cuando mi novia Camila vivía en Tokio, Japón. Se encontraba allí debido a un empleo de enseñanza en el extranjero, donde impartía clases de inglés a extranjeros con un salario bastante razonable. Personalmente, no me sentía muy cómodo con la idea, ya que el hecho de que Camila estuviera sola en un país extranjero realmente me generaba mucho estrés. No puedo esperar a que tomes el vuelo para venir aquí. Yo también, amor. Oye, ¿puedes asegurarte de que las puertas estén bien cerradas? Ya las aseguré, tonto, deja de ser tan paranoico. Sé que estoy siendo paranoico, solo quiero que estés a salvo, ¿de acuerdo? No te preocupes, lo estaré. Estar lejos de Camila definitivamente afectaba mi salud, ya que constantemente me sentía ansioso por su bienestar. Saber que no tenía la posibilidad de protegerla de cualquier individuo con malas intenciones me generaba una ansiedad tremenda, por lo que mi médico me recetó un inhalador para usar cada vez que sintiera que los síntomas se salían de control. No me llevaba bien con las relaciones a larga distancia, pero realmente quería apoyar a Camila en su carrera. De vez en cuando viajaba hasta allá, generalmente durante las vacaciones cuando ambos teníamos menos obligaciones laborales. Recuerdo haber pasado la mayor parte del tiempo viendo los curiosos programas de televisión japoneses, mientras Camila y su compañera de apartamento, Nuria, trabajaban desde casa después de sus turnos. Permanecer en Japón fue un gran choque cultural para mí, ya que no estaba acostumbrado al estilo de vida oriental. Pero cuanto más tiempo pasaba allá, más me adaptaba, o mejor dicho, más cómodo me sentía con la estancia de Camila. Estar al otro lado del mundo me hizo cambiar mi horario de sueño, ya que me propuse hablar con Camila todos los días por videollamada, exactamente a las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana aquí eran las 5 de la tarde allá, de acuerdo con la diferencia de zonas horarias. Hacía una rutina de llamarla cuando terminaba su jornada, aunque eso me costara horas de descanso. ¿Tienen planes para Halloween? Sí, Nuria y yo probablemente iremos de bar en bar.
Eso suena divertido. Ojalá pudiera estar allá. Hablamos luego. Nuria me está llamando. Saber que Camila tenía una buena relación con su compañera de piso me tranquilizaba un poco. Muchos de mis amigos sabían lo preocupado que estaba por su seguridad y a menudo me enviaban mensajes alentadores para que me sintiera mejor. Pero todo cambió una noche cuando recibí un mensaje de uno de mis compañeros cercanos de la universidad. Abrí el mensaje y leí: «Oye Pablo, sé que te preocupas por Camila, así que pensé que querrías ver este enlace». Era un enlace a un foro titulado «¿Es seguro enseñar en Japón?». Hice clic en el enlace con cierta duda, solo para encontrar un foro lleno de comentarios positivos que decían cosas como: «Enseñar allá fue una gran experiencia, lo recomiendo totalmente». O «Una vez que vas a Japón no necesitas ningún otro plan». Comentarios como esos. Después me encontré con un usuario que había publicado: «Para quienes estén considerando ser tutores en Japón, quizás quieran ver esto antes de comprometerse por completo», junto a otro enlace. Sentí una gran duda antes de hacer clic, pero mi curiosidad fue demasiado fuerte para resistir. Lo hice, y entonces vi un video de baja calidad de una mujer con las manos atadas al techo, completamente envuelta en cinta adhesiva. Llevaba una máscara blanca simple en el rostro, con la palabra perro escrita en ella. No podía decir si se trataba de una broma o de alguna película enferma, hasta que vi a un hombre acercarse con un machete en la mano. Podía escuchar a esa pobre mujer gritar en agonía mientras él comenzaba a exigirle su nombre. «¿Cuál es tu nombre? Por favor, señor, déjeme ir, por favor». «¿Cuál es tu nombre?» «Mi nombre es...». Cerré de golpe mi navegador e instintivamente llamé a Camila por videollamada. Eran alrededor de las 3:15, la hora en que normalmente hablábamos. «Vamos, contesta, por favor». Asumí que aún estaba en el trabajo o posiblemente fuera con su compañera de cuarto, así que esperé pacientemente su respuesta. Mientras tanto, me puse a revisar Instagram durante una hora más, hasta que fue tiempo de irme a dormir. Noté que Camila había publicado algunas fotos de la noche de Halloween de hacía un par de días. Parecía ser un gran festival de disfraces en las calles de Japón. Entonces me di cuenta de algo impactante. En cada una de las fotos, vi a un hombre con la misma máscara de perro que había visto en el video de la Deep Web, paseando sin preocupación en el fondo. Estaba en cada imagen, mirando en dirección a donde estaban Camila y Nuria. Fue entonces cuando recibí una videollamada de Camila. La acepté con nerviosismo y vi lo que parecía ser Camila y Nuria, ambas usando máscaras blancas con las palabras Perro 1 y Perro 2, escritas en ellas. ¿Por qué diablos llevan eso? Quiero jugar un juego, chicas. ¿Quién demonios es ese? Las dos permanecieron en silencio, mirando a la cámara como si mis palabras no tuvieran ningún significado. Luego escuché a un hombre en el fondo decir: «Transfiere $100,000 a la cuenta de PayPal del Perro 2 ahora mismo o ambas morirán». ¿Qué está pasando? Déjalas en paz o llamaré a la policía. Como quieras. Perro 2 elimina al Perro 1 ahora. Por favor, no me hagas hacer esto. Hazlo, Perro 2 elimina al Perro 1 o ambas serán eliminadas. Fue entonces cuando Camila levantó un gran cuchillo de cocina y apuñaló a Nuria en el cuello. Pude escucharla ahogarse con su propia sangre mientras luchaba por respirar sus últimos alientos. Por favor, detente, haré lo que quieras, solo no lastimes a mi novia. Entonces, la voz en el fondo se reveló. Era el mismo hombre con la máscara de perro que había visto en el video y en las fotos de Instagram. Sujetó a Camila por la frente y levantó un machete diciendo: «Transfiere el dinero o este perro también será eliminado. Por favor, ya estoy haciendo la transferencia ahora mismo». Tomé mi teléfono y comencé a transferir los $100,000 a la cuenta de PayPal. «Aquí, mira, ya transferí el dinero. Ahora por favor déjala en paz. Hice todo lo que pedías». El hombre se acercó a la cámara y dijo: «Solo soy un hombre tratando de sobrevivir en este mundo frío y cruel. Hago lo que tengo que hacer para alimentar a mi familia, ¿entiendes? Dios no tiene nada que ver con esto». Intenté llamarlos nuevamente, pero no obtuve respuesta. Fue entonces cuando recibí 2 mensajes desde la cuenta de Camila. Abrí la ventana de chat y vi una imagen de la cabeza decapitada de Camila sobre su escritorio. La otra imagen era de una cara burlona con la leyenda: «Te atrapamos». Siempre he sido una persona bastante precavida, de esas que prefieren evitar problemas y mantenerse alejadas de lo desconocido.
No soy lo que se podría llamar un aventurero, y mucho menos alguien que se adentre en los rincones más oscuros de la Internet. Sin embargo, todos tenemos un amigo que parece estar siempre buscando el borde del abismo, ese que empuja los límites solo para ver qué tan cerca puede llegar antes de caer. Para mí, ese amigo era Matías. Matías siempre fue distinto, tanto en lo bueno como en lo malo. Era de esas personas que se sienten atraídas por lo prohibido. Recuerdo bien cómo solía decirme: ¿te animas? Métete en la Deep Web. Para él, era solo una de sus muchas travesuras, una forma de alimentar esa curiosidad morbosa que lo caracterizaba. Al principio me negué. ¿Qué podría haber en la Deep Web que realmente valiera la pena arriesgarse? Sabía perfectamente que ese rincón de la Internet estaba plagado de lo peor de la humanidad, de cosas que no deberían ser vistas ni conocidas. Pero Matías insistió. Solo será un rato, vamos a ver qué encontramos, nada serio. Me dijo con ese tono despreocupado que siempre utilizaba para minimizar lo que estaba a punto de hacer. Al final la curiosidad terminó venciéndome. Me conecté a través de Tor, siguiendo las indicaciones de Matías al pie de la letra. Nunca antes había hecho algo así, por lo que cada paso me parecía una aventura en sí misma. Cada clic me acercaba un poco más a un mundo del que no estaba seguro si quería formar parte. Mi corazón latía con fuerza mientras la pantalla de mi computadora cambiaba, mostrándome ese nuevo y extraño entorno digital. Matías me llevó a un sitio de videochat del que había oído hablar en algunos foros. Era algo similar a Omegle, pero sin las restricciones que mantenían a ese sitio dentro de los límites de lo aceptable. Aquí, todo estaba permitido. Podías mostrar lo que quisieras, hacer lo que te viniera en gana, y nadie te detendría. Era un lugar donde la moral y la ética parecían haber sido olvidadas en la puerta, un terreno sin ley donde cualquier cosa podía suceder. El sitio finalmente cargó, mostrando una interfaz rudimentaria, casi anticuada, como si el diseño hubiera sido lo último en lo que pensó quien lo creó. Todo era negro, con texto blanco y cuadros de video que parpadeaban con una frecuencia incómoda. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al ver la pantalla vacía, con solo unas pocas líneas de chat y los espacios donde pronto aparecerían los videos en vivo. Matías activó su cámara, y yo hice lo mismo, aunque con cierta reticencia. Decidimos no mostrarnos, al menos por el momento. Preferíamos observar antes de ser observados. Las primeras conexiones no fueron nada fuera de lo común. Gente rara, sí, pero nada que no hubiéramos anticipado. Recuerdo haber visto a un hombre en un sótano, con el rostro cubierto por una máscara de cuero, fumando un cigarrillo con una calma perturbadora. Luego apareció otro tipo con una máscara de payaso, que no hacía más que reír de manera histérica, como si estuviera al borde de un ataque de nervios. Matías se burlaba, haciendo comentarios sarcásticos, mientras yo trataba de mantener la compostura. Pero algo en el ambiente me hacía sentir incómodo, como si cada persona que aparecía en la pantalla fuera solo un preludio, una advertencia de lo que estaba por venir. La pantalla parpadeó varias veces antes de que el siguiente video se cargara, y cuando lo hizo, sentí que mi corazón se detenía por un segundo. La imagen era oscura. La calidad del video no era la mejor, pero lo que vi fue suficiente para helarme la sangre. En la pantalla, un hombre estaba atado a una silla, su cuerpo inmóvil, como si ya hubiera renunciado a luchar. La habitación en la que se encontraba era pequeña, con paredes de concreto desnudas, salpicadas de manchas que parecían ser de sangre seca. Había 2 hombres más en la habitación, uno sosteniendo un cuchillo largo y el otro con una cámara en mano, enfocando cada detalle con una precisión casi profesional. Matías y yo nos quedamos en silencio. La atmósfera se volvió más pesada. El aire en la habitación parecía haberse espesado, haciéndome difícil respirar. La escena que se desarrollaba ante nosotros no podía ser real, me dije. No podía ser más que un montaje, un espectáculo creado para asustar a los incautos que, como nosotros, se adentraban en la Deep Web buscando emociones fuertes. Pero había algo en la forma en que esos hombres se movían, en la manera en que la víctima temblaba en su silla, que me decía que esto no era un simple juego. La cámara se acercó al rostro del hombre atado y fue entonces cuando lo vi. Fue solo un instante, un breve segundo en el que la luz golpeó su cara lo suficiente como para que lo reconociera. Mi corazón dio un vuelco y sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Era Pedro, mi compañero de primaria. El mismo que había visto por última vez en una reunión de exalumnos hacía años.
el mismo que había compartido pupitre conmigo durante tanto tiempo, siendo parte de mi infancia. Lo vi, murmuré incapaz de asimilar lo que estaba viendo. Matías se quedó en silencio mirando fijamente la pantalla. Pude ver en sus ojos el mismo terror que yo estaba sintiendo, pero no quería admitirlo. Debe ser una coincidencia, murmuró sin apartar la vista de la pantalla. No puede ser él. Pero sus palabras no tenían convicción. Sabíamos que había algo más en esa coincidencia, algo que no podíamos explicar, pero que estaba allí, observándonos desde el otro lado de la pantalla. Los hombres comenzaron a moverse nuevamente. Uno de ellos levantó el cuchillo y todo en la habitación pareció detenerse por un instante. Sentí que el tiempo se ralentizaba, como si hubiera decidido detenerse y observar lo que estaba a punto de suceder. El cuchillo descendió cortando primero uno de los dedos del hombre. La cámara se enfocó en la herida, en la sangre que brotaba como un torrente, y en el grito que se ahogaba en la garganta de la víctima. No podía apartar la vista, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que lo hiciera. Matías se quedó en silencio, paralizado por el horror. Sus manos temblaban, y su rostro, antes lleno de confianza y despreocupación, ahora estaba desfigurado por el miedo. Lo que siguió fue una sucesión de horrores que nunca creí posibles. Los hombres continuaron cortando, primero los dedos, luego las manos, como si estuvieran desmembrando a un muñeco. Todo lo hacían con una precisión escalofriante, como si lo hubieran hecho cientos de veces antes. La cámara capturaba cada detalle, cada grito ahogado, cada espasmo de dolor. La pantalla se llenó de sangre, y yo sentí que mi corazón se aceleraba, latiendo tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. Me encontraba incapaz de moverme, de apartar la mirada de la pantalla. Era como estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Una pesadilla que no terminaría hasta que ese hombre en la silla, Ricardo, si realmente era él, hubiera sido reducido a nada más que un montón de carne mutilada. La sangre seguía fluyendo, empapando el suelo y manchando las paredes, creando un río rojo que se extendía por la habitación. Y aún seguía vivo. Ricardo seguía vivo a pesar de que ya no tenía manos. La sangre brotaba de sus muñones como un manantial maldito. Sus ojos, esos mismos que conocí en mi infancia, estaban abiertos, llenos de terror y dolor, pero también de algo más, una especie de resignación. Como si supiera que ese era su destino, como si ya hubiera aceptado lo inevitable. Y aún así, seguía luchando. Su cuerpo se retorcía en la silla, sus músculos se contraían en un intento desesperado por liberarse de la muerte que lo acechaba. Apagué la computadora de un manotazo, incapaz de soportar un segundo más. El único sonido en la habitación era el zumbido del ventilador de la CPU, mientras el eco de los gritos ahogados de Ricardo seguía resonando en mi mente. Me alejé de la computadora, temblando de pies a cabeza, sintiendo como un sudor frío me cubría el cuerpo. Matías, que hasta ese momento había estado en un silencio aturdido, finalmente habló, pero su voz era apenas un susurro, temblorosa y cargada de incredulidad. ¿Qué fue eso?, murmuró sin apartar la vista de la pantalla, ahora negra. Sus ojos estaban abiertos de par en par, desorbitados, como si intentara procesar lo que acabábamos de presenciar. No tenía respuestas para él, ni para mí mismo. Lo que habíamos visto no era algo que debíamos haber visto, algo que no pertenecía al mundo real. Y sin embargo, ahí estaba, grabado en nuestras mentes para siempre. No sé cuánto tiempo permanecimos en silencio, pero cada segundo se sintió como una eternidad. Matías finalmente se levantó, caminando hacia la ventana para abrirla, como si el aire fresco de la noche pudiera disipar el horror que nos envolvía. Pero incluso con la brisa nocturna acariciando mi rostro, el miedo no desaparecía. Estaba incrustado en mí, como una espina que se niega a salir. No podemos decírselo a nadie, dije finalmente rompiendo el silencio. La voz que salió de mi garganta no parecía la mía. Era áspera, desconocida, como si ya no fuera la misma persona que había comenzado esa noche. Matías asintió sin mirarme, aún observando por la ventana. ¿Y qué vamos a decir? Nadie nos creería. Dirían que fue un montaje, un truco para asustarnos. Pero sus palabras se desvanecieron, como si no pudiera encontrar la manera de terminar esa frase. Sabíamos lo que habíamos visto. Sabíamos que no había sido un montaje. Y esa verdad era lo que más nos aterrorizaba. Las semanas que siguieron intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado,
pero era imposible. La imagen de Ricardo o de quien fuera ese hombre seguía atormentándome. La peor parte vino cuando comenzaron a circular rumores en nuestro grupo de amigos de la primaria. Ricardo no había regresado a su casa. Su familia estaba desesperada buscando cualquier pista de su paradero. Se suponía que había ido a trabajar, pero nunca llegó a su destino. Su desaparición fue reportada, pero como tantas otras, pronto se convirtió en un simple número en la lista de personas que se desvanecen sin dejar rastro. Era él. Habíamos presenciado su tortura y muerte en ese sitio maldito. No podía estar completamente seguro, pero cada día que pasaba, las coincidencias se volvían más difíciles de ignorar. Sabía que si alguien me preguntaba, tendría que mentir. No podía contar la verdad porque incluso si lo hacía, ¿quién me creería? Matías y yo eventualmente nos distanciamos. Era inevitable. Habíamos compartido algo que nos unía, pero al mismo tiempo nos separaba. Cada vez que nos veíamos, era como si esa noche estuviera entre nosotros, un muro invisible que nos recordaba lo que habíamos visto. Eventualmente, él dejó de responder mis mensajes y yo dejé de intentar contactarlo. Pero la historia no terminó ahí. Poco tiempo después comencé a recibir correos electrónicos anónimos. Al principio solo eran palabras sueltas, frases sin sentido que podrían haber sido spam o alguna broma de mal gusto. Pero luego llegaron las imágenes. Eran capturas de pantalla del video que habíamos visto esa noche. Cada una mostraba a Ricardo, su rostro, sus manos mutiladas, su mirada vacía, y con cada imagen venía una palabra: recuerda. No supe qué hacer. Sentí que mi cordura empezaba a desmoronarse, como si las paredes de la realidad se estuvieran cerrando sobre mí. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que vi a un amigo de la infancia siendo torturado en la Deep Web? No podrían hacer nada. Además, sabía que si lo contaba, no solo me pondría en peligro a mí, sino a todos los que estuvieran cerca de mí. Quienquiera que estuviera detrás de esos correos sabía quién era yo, sabía lo que había visto, y estaba disfrutando de mi miedo. El día en que Ricardo fue oficialmente declarado muerto, desaparecido sin dejar rastro, fue el día en que recibí el último correo. Solo tenía una palabra: adiós. Y adjunta, una última imagen de Ricardo, ya sin vida, con una expresión macabra de paz en su rostro. Supe entonces que quienquiera que hubiera hecho esto había terminado su juego conmigo. Pero el daño ya estaba hecho. Nunca supe si realmente era él. Nunca pude confirmar lo que vi esa noche, y una parte de mí todavía quiere creer que fue solo una coincidencia, que el hombre en el video no era mi amigo de la infancia. Pero hay demasiadas coincidencias, demasiados detalles que no puedo ignorar. Desde entonces vivo con esa duda, con el terror de saber que, en algún rincón oscuro de la Deep Web, hay horrores que superan cualquier pesadilla. Y lo peor de todo es que sé que no soy el único que ha visto algo así. Habrá otros como yo, que llevan ese peso en silencio, que viven con la certeza de que, en algún lugar, hay una cámara grabando el sufrimiento de alguien conocido, y que, en cualquier momento, podrían ser los próximos en la pantalla. No sé si alguna vez podré olvidar lo que vi, pero cada vez que pienso en Ricardo, en su rostro, en su grito ahogado, me recuerdo que la ignorancia es una bendición. Hay cosas que es mejor no saber, cosas que es mejor no ver porque una vez que las ves no hay vuelta atrás. Solo queda el horror, la culpa y el interminable eco de ese último susurro que aún resuena en mi mente: adiós.